están? Mi nombre es Eric Jiménez, soy empresario desde los 20 años, he trabajado en el sector de la energía, en el sector eléctrico, he trabajado en el sector de la gestión ambiental de residuos y de construcción y demolición y he trabajado en demoliciones sostenibles ya hace más de 13 años. Mucho gusto, mi nombre es Nelson Chiquiza Ariza, soy ingeniero civil, empresario. En este momento soy socio fundador de Soluciones en Demoliciones e Ingeniería, dedicado netamente a hacer ingeniería en términos de demoliciones y movimientos de tierra. Aparte soy socio de Atila Implosiones, que pues básicamente nos dedicamos a hacer implosiones de edificaciones grandes, vulnerables o que hayan pasado por procesos de ya por su vida útil, que ya haya terminado, y pues dedicado netamente a hacer ingeniería en demoliciones. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Barrera, soy ingeniero de producción. Llevo aproximadamente 10 años trabajando en el sector de la construcción y mis inicios se dieron básicamente con la empresa MAT Soluciones Ambientales, haciendo toda la parte logística de la recolección y separación de residuos, desde el punto de generación hasta su transformación, aprovechamiento o el destino que tuviera. Y digamos que al trabajar con toda esta parte de residuos, comenzamos a trabajar también con el tema de las demoliciones, que básicamente un componente muy grande e importante pues es esta separación y hoy en día pues aprovechamiento de este tipo de materiales. Hoy en día pues dirijo los proyectos de demolición de la empresa, desde su planeación, desde la elaboración de los presupuestos hasta su ejecución, control y pues ya entrega final al cliente. Historia de la demolición en Colombia. De mi parte, lo que he investigado es que la demolición es algo innato cuando hay construcción, me hago entender, o sea, encontrar un punto exacto donde haya iniciado la demolición en Colombia es bien complejo porque una vez se desarrolló la construcción como se desarrolló, tuvo que haber demolición. Controlada, que no sea sostenible, pues obviamente en esa época no habían estos estándares, ni había tanta cantidad de residuos tan difíciles de reciclar, ¿no? Pero pues creo que el comienzo exacto, pues no. Sí veo un punto diferente a otros países latinoamericanos y otros países, es que este es un país que estaba en guerra hace 60 años. Entonces pues la demolición ha sido algo que también se ha prestado por estas catástrofes humanas, ¿sí? Esta estupidez humana que nos ha llevado a demoler edificios, por ejemplo, como el de la 93, como el del DAS, ¿sí? Cuando fueron las bombas de Palo Escobar y todo eso. Ok, pues ya pensando un poco más hacia atrás, sí, definitivamente pues los procesos de demolición en Bogotá o en Colombia siempre han estado muy de la mano a querer transformar, ¿sí? A que si vamos a tener algo nuevo y queremos construir, queremos expandir, pues tenemos que transformar. Hay muchos puentes que tal vez en su momento hicieron parte de la colonia o que hicieron parte de las primeras épocas de Bogotá o las ciudades principales, y que de cierta manera se hacían muy manuales, era coja, destrúyalo con maceticas, con almadenes, lo que sea, pero entonces era un proceso muy innato al tema de la construcción y la renovación. Tal vez ya en los últimos años, estamos hablando ya cuando empezamos a crear edificios o edificaciones grandes desde el 50 en adelante, que empezamos pues ya a ver conjuntos residenciales, oficinas y demás, se hizo necesario pues ese tema de construir, de nuevamente organizar, y ahí es donde entró demolición de cierta manera un poco más fuerte, pero era de la misma manera, era un tema manual. ¿Por qué? Porque pues no existía la maquinaria necesaria para hacerlo. El manejo del residuo en ese momento pues era, si estamos quitando tal vez, no sé, adobes o en su momento pues ladrillos que se traen, que se construían, pues era algo de que venga, lo tiramos allí, donde hay un huequito, donde hay lo demás, y pues de cierta manera eso garantizó que en esas zonas húmedas o en esas zonas de humedales se pudiera dar una mayor expansión de terrenos, y pues esos terrenos definitivamente fueron llenados para construir nuevos barrios y desarrollar pues Bogotá, que es donde entran los problemas graves. Sí, señor. Sí, de acuerdo. No, pues revisando un poco la historia, uno también se da cuenta que, como dice el ingeniero Nelson, digamos que los procesos de demolición al principio estaban muy ligados al gobierno nacional. Digamos que el gobierno, con el ánimo de empezar a renovar el centro de la capital de Bogotá, empezó como a expropiar o a quitarle muchas propiedades, como más que todo a la iglesia, que eran como los dueños de las grandes edificaciones, y comenzaron como a expropiarlos, a quitarles parte de esos terrenos
y comenzaron como las primeras demoliciones de esos antiguos conventos, de esas antiguas iglesias para darle paso a esos edificios ya de la parte administrativa que menciona el ingeniero Nelson. Entonces digamos que pues, lo que uno ve en la literatura básicamente ahí es donde comienzan como las demoliciones y ya luego a futuro, pues porque ya realmente había mucho terreno donde expandir la ciudad, ¿sí? No es como ahora que ahorita hay que empezar a demoler como para renovar la ciudad. Anteriormente pues no se da el caso porque se podía construir hacia todo el lado norte, ahí donde ya se desarrolló Suba, Usaquén, un poco de barrios pues, que no eran parte del centro de la ciudad. Básicamente pues eso es lo que uno ve de la historia pues, de la demolición en Colombia. Es que tenemos que entender que la demolición es una parte del ciclo de vida de cualquier edificación, ¿sí? Uno no sabe si es la gallina o el huevo, uno no sabe si ahí comienza la construcción o ahí termina la construcción. Sí, sí. La demolición está perdida en ese punto de si es ahí que arranca o ahí termina. Entonces es importante entender eso porque muchas edificaciones siempre van a tender a demolerse y sí es preocupante que en Colombia, por ejemplo, mucho patrimonio de la humanidad o patrimonio nacional se ha destruido porque no sabemos mantenerlo si no lo demolemos. Pero a veces también hemos sido recursivos, como este edificio que movimos. ¿Se lo conocen? Este edificio que movimos. Sí, este edificio era 19. ¿Eso por qué lo hicieron? Pues para no demolerlo, porque pues había otra forma que era demolerlo, ¿no? Entonces pues, también hemos sido recursivos en ese sentido. Pues interesante, sí, o sea que básicamente el proceso que se ha hecho anteriormente se hacía era para ganarle área a los humedales y ahora es todos los procesos de renovación urbana, que en la evolución de estos temas de la parte ambiental, de la parte SST, obviamente es de la parte cultural, empezamos a cuidar y a guardar patrimonio, empezamos a cuidar y a salvaguardar el ambiente, las personas y demás. Entonces todo esto confluye en esta evolución que ahora, en la cual estamos pasando y que obviamente pues ustedes también son una parte importante, una parte importantísima. Impactos ambientales de la demolición. ¿Cómo la demolición puede afectar el entorno? Prácticas sostenibles en la demolición. Más que la construcción, porque la construcción, la verdad, si vemos los datos, genera muy poquitos residuos versus la demolición, ¿sí? Creo que la demolición genera los impactos más altos en términos ambientales, porque cuando uno hace una demolición hay residuos o hay objetos peligrosos que antes no se clasificaban. De hecho, más o menos la construcción separaba residuos hace 13 años peligrosos, más o menos. La demolición sí no lo hacía, o sea, de hecho, nunca lo había hecho, todo se revolvía, eso era tumbar y botar, era solamente eso. Entonces creo que los impactos que ha generado son altísimos porque fuera de eso son residuos que están no geolocalizados, no los tenemos solo en un sitio donde podamos utilizarlos como una mina urbana. Entonces pues creo que es uno de los impactos más altos y creo que a futuro lo va a hacer, porque las nuevas construcciones pues tienen nuevos materiales que ahora los retos son aún más difíciles para nosotros los demoledores, que necesitamos darle una disposición, un aprovechamiento correcto a los residuos. Sino tal cual el simple hecho de poder hacer una intervención, fabricar un simple ladrillo, ya genera impacto ambiental, ¿sí? Tan solo eso, nuestro diario vivir genera impacto ambiental. Tenemos que poner en una balanza y equilibrar qué es más importante o qué se necesita realmente. ¿Necesitamos desarrollo? ¿No necesitamos desarrollo? Es un tema de sociedad que no solamente se limita a nuestro ejercicio como pues, ejecutores de demolición o los que hagamos temas de construcción y demás, sino que el simplemente hecho de vivir ya genera impacto. Al saber que se necesitan desarrollar esas actividades y el hecho que efectivamente demolición hacen un impacto muy importante a nivel ambiental, también hay que tener en cuenta lo siguiente, que si una estructura cumplió una vida útil y que a pesar de que en el momento de hacer la eliminación de esa estructura se genera ruido, se genera ahuyentamiento de fauna por el tema del ruido, se genera dispersión de partículas por la demolición, la generación de huella de carbono por llevar esos materiales hacia un sitio de disposición, también hay que entender lo siguiente, que ahora como estamos en todo el tema de economía circular, podemos garantizar de que esos residuos no son residuos, ahora son una fuente importante de materiales que van a reducir esa generación de CO2 en la mina, porque ya lo tenemos acá.
Se hace una trituración, se reincorpora al círculo productivo y puede ser una nueva edificación que cumpla 100 años de vida dependiendo de su diseño. Entonces, pues generamos impactos, pero al mismo tiempo estamos haciendo la labor para mitigar otros impactos. El problema que lo hagamos hasta ahora es porque nosotros, llamémoslo así, tenemos el bolsillo grande. Tenemos una cantidad de recursos, somos Colombia, sí, tenemos una cantidad de montañas que explotar, tenemos una cantidad de recursos que la verdad no tuvimos esa conciencia como la tuvieron los nórdicos, por ejemplo. Uno ve a países nórdicos que, como Holanda, por ejemplo, Holanda no tenía recursos, o Japón no tenía recursos naturales, ellos sabían que cualquier demolición era no un residuo, sino un recurso. Entonces siempre los vieron como recursos. Nosotros hasta ahora estamos como sensibilizándonos acerca de que todo objeto que derrumbamos no es el final de ese objeto, ¿sí? O sea, es el comienzo. Es el comienzo porque ahí vuelve otra vez al ciclo productivo, como usted lo dice muy bien, ingeniero. Al ciclo productivo, ¿para qué? Para reintegrarse, para que nos tengamos que generar esa presión a los recursos naturales que estamos generando. Sí, de acuerdo, y como mencionábamos en la primera etapa de este conversatorio, pues no solamente la demolición genera impactos ambientales, sino sociales, lo que hablábamos ahora, de que hacia el año 1930 que empezaron una cantidad de demoliciones, como bien lo decía, de edificaciones de la colonia, pues digamos que no se tuvo la precaución, no había una normatividad y realmente se destruyeron unos patrimonios arquitectónicos bastante importantes, generando un impacto social y patrimonial pues bastante grande, y lo peor de todo pues que es irrecuperable. Ya eran edificaciones ya en el piso, ya no había nada que hacer. Y volviendo pues al tema ambiental, claramente se generan una cantidad de impactos ambientales, sin embargo pues creo que hemos venido avanzando en el tema y pues todo esto también va encaminado al gobierno nacional y a las leyes que se empiezan a generar a partir creo que es del 2012 que se empieza a generar como estas leyes que realmente obligan a los generadores a darle un tratamiento especial a los residuos. Y pues últimamente con todo el tema de la economía circular ya no es un tratamiento de disposición, sino que todo va encaminado a un tratamiento de aprovechamiento, pues como bien lo decía el ingeniero, pues para mitigar pues la explotación de canteras, de todas estas montañas, pues que es evidente pues cómo le hemos extraído materiales a lo largo de la historia. Entonces digamos que estos impactos que se veían negativos, pues gracias a todo el estudio y pues a cómo va evolucionando el negocio, pues empiezan a volver son impactos pues positivos de cierta manera, o quitarle un poquito el lado negativo. Claro, si no podemos estigmatizar la demolición porque para que algo nazca, algo tiene que morir. Sí, eso es normal de la vida. Es así. Es lo curioso, pero definitivamente hay que hacer algo, ¿sí? Algo en el sentido en que, si bien es cierto que tenemos una norma que se ha venido trabajando y que tal vez gracias a que en su momento las diferentes alcaldías, tal vez la del fin de milenio, nuevo milenio, empezaron a ver esa problemática de los humedales, de los residuos de escombros botados ahí al borde de las avenidas, y que no tenían esa capacidad administrativa de poderlo solucionar. Tal vez es bueno porque ya en este momento sí hay unos lineamientos, hay una norma, hay una ley que de cierta manera obliga a que esto se cumpla, pero que también ha hecho que muchas promotoras de construcción, ya sea de infraestructura, ya sea inmobiliaria o industrial, hagan las cosas como se debe hacer. Eso es interesante porque pues ahí es donde realmente todos estos procesos de demolición toman desde su concepción, desde el escritorio, toman importancia en que ya no voy a llegar a tirar un edificio a como tenga que tirarlo, sino que tengo que hacer una serie de medidas, organizar una serie de actividades que me permitan ejecutar una demolición acorde a lo que se está necesitando desde el punto de vista ambiental. Y no olvidemos las remodelaciones, ¿no? O sea, siempre hablamos de demolición, pero no hablamos de desmantelamiento y no hablamos de deconstrucción, que considero yo son tres cosas diferentes. O sea, desmantelar es que yo cojo un predio y le quito todo lo que está adentro, todo lo que está a la vista, todo lo que es móvil, ¿sí? La parte eléctrica, la parte hidráulica, cosas así. La deconstrucción es cuando desvisto un edificio y dejo la estructura para que pueda ser renovado y reutilizado. Y la demolición es cuando ya viene la palabra de obler, que cae, ¿sí? Que se derrumba. Entonces, pues muy importante que conozcamos todo ese espectro, porque de los 3.5 millones de toneladas que se generan al año de residuos
de demolición, ahí están incluidos los de desmantelamiento que nadie ve, que hay poca normatividad con respecto a eso y poco control. Y me preocupa muchísimo más porque normalmente esas remodelaciones se hacen en el comercio o se hacen en viviendas donde los materiales que bajan son materiales como el drywall, ¿sí? Que es plenamente contaminante cuando es enterrado, o asbesto también cuando es eliminado, entonces pues es gravísimo, es bien preocupante. Sí, dentro de estos impactos ambientales yo quería traer a la mesa porque pues para compartir un poquito la experiencia, y es que digamos que o la gran mayoría de los residuos ya se encuentran clasificados y ya digamos que desde el plan de manejo ambiental que uno hace antes de ejecutar la demolición, pues uno ya sabe qué destino le va a dar a ese residuo, ¿sí? Qué tratamiento, aprovechamiento, pero acá lo pongo sobre la mesa porque en lo particular a mí lo que me sigue pareciendo muy dificultoso es el tema del material particulado. Sí, digamos que en las demoliciones, como lo digo, yo ya sé para dónde voy a llevar las tejas, a qué voy a hacer con mi residuo petro, pero digamos que en la práctica, cuando yo hago las demoliciones, el material particulado que se emite en el proceso, a mí me ha causado gran dificultad controlarlo, y usted que tiene la experiencia con las implosiones, pues ahí sí que es peor. Entonces no sé, y entonces a mí me entra el dilema, porque digamos que una de las técnicas es hidratar, esparcir agua, pero entonces en mi conciencia digo, pero bueno, ¿qué es peor? ¿Como botar el agua ahí o emplear el agua para eso o generar material? Entonces digamos que es un tema que es de debate. Hay que equilibrarlo porque de cierta manera uno muchas veces empieza a revisar, tal vez cuando uno va por la A68 y empieza a mirar estas empresas que están haciendo las demoliciones de esas casas, y que pues hay bastante mampostería, y la mampostería genera mucho más emisión de partículas que las mismas edificaciones hechas en concreto. Entonces uno ve esos grandes carrotanques hidratando agua, que genera problemas no solo por destinar un recurso hidráulico allí tirándolo, sino que de cierta manera también eso hace daño para los equipos, también daña martillos, también daña máquinas, daña sistemas hidráulicos, pues la parte hidráulica de las máquinas, y eso genera pues afectaciones económicas. Hay procesos de demolición que son procesos limpios, ¿sí? Uno fácilmente puede hacer la ejecución de una demolición a punta de desmontaje. ¿Qué es desmontaje? Hacer cortes con discos de hilos diamantados, bajo nivel de ruido, bajas emisiones, control del residuo, se puede canalizar, se puede llevar una pequeña petada, se puede hacer el retiro pues, de los sólidos, se puede sacar nuevamente el agua, recircular y perfecto. ¿Cuánto vale? ¿Sí? El tema es empezar a balancear ese valor versus una demolición tradicional. Un ejemplo, si queremos, un ejemplo aquí palpable que lo podemos revisar, si pensamos en cómo se debería ejecutar una demolición del edificio Cuarela, Cartagena, que tiene una amenaza de pérdida de acreditación de una estructura de carácter cultural que es nuestra, que nos acreditaron y que está al borde de perder ese título por una edificación que no hizo su cumplimiento normativo. Y entonces uno piensa, bueno, ahora tengo un problema cultural, porque pues podemos tener pérdida de acreditación. Ahora veo la edificación, ¿cómo la puedo eliminar? Puedo eliminarla por procesos tradicionales de demolición, perfecto. La puedo eliminar por procesos de desmontaje, haciendo cortes elemento a elemento, izándolos y haciendo sus manejos de residuos. O puedo hacer una implosión. Entonces empezamos a balancear, bueno, si estoy corto de tiempo porque me van a quitar mi acreditación cultural, pero pues si hago una demolición tradicional puede que sea más barata, pero puede que genere mucho más riesgo a nivel ejecución y a nivel ambiental. Pero si hago una implosión que pueda que se haga mucho más rápido, recupero mi acreditación o no pongo en peligro mi acreditación cultural, pero puede que genere ciertos residuos que se expandan hacia el ambiente, pues es donde uno tiene que empezar a balancear todas estas variables ambientales, culturales, de seguridad, técnicas, porque pues debo ejecutar de una buena manera, y es donde uno empieza a mirar qué es más importante. Estamos totalmente de acuerdo, porque es que huella cero no existe. Ustedes ven estas turbinas de micropartículas que hacen que en explosiones bajen el material particulado por lo que son tan pequeñas y pueden capturar las micropartículas de tierra o de este material particulado, valen $70,000.
¿cómo hace uno una demolición de una casa con un objeto quieto, echando agua por $70.000? ¿Cuál es el retorno de inversión de eso? Entonces siempre recordemos que la sostenibilidad nos habla que tiene que ser sostenible, digo, ambiental, económico y social, pero económico también. O sea, yo no puedo hacer algo que no sea viable ambientalmente, pero no sea viable económicamente, no se puede hacer. O sea, tiene que cumplir las 3 variables, o si no, pues no. Entonces, acá yo creo que una de las conclusiones es la demolición siempre va a causar un impacto. Y me encanta lo que dice el ingeniero, lo que dice es que regularlo. Uno ve qué es lo que puede hacer con respecto a su presupuesto y con respecto a lo que tiene, pero los impactos lo van a ver. Pero ese ejercicio comercial es el que se vuelve muy complejo. Más a nivel de clientes constructores, inmobiliarios, de alguna manera, que industriales, que construcción industrial o construcción tal vez comercial. ¿Por qué? Porque muchas veces el cliente revisa el número, cuadro comparativo, sí, y se quedó con cuadro comparativo. Sí, que el cuadro comparativo dice, es que usted tiene que cumplir esta resolución, y perfecto, cumplió, sí, entonces vamos. Pero muchas veces se deja de lado la necesidad de hacer una evaluación real o integral de esta situación. Puede que, no sé, un demoledor tradicional ejecute su demolición, entonces que ya no traigo la grúa para hacer el desmontaje de una cubierta, no, que la hacen con la máquina, una máquina excavadora. Puede que técnicamente se dé porque pues son equipos hidráulicos que tienen capacidades de carga, pero realmente desde el punto de SST, ¿qué tan viable es? ¿Qué tan conveniente es? O realmente vale, no sé, quitar 10, 15, 20 millones de pesos del uso de una grúa por ahorrar ese dinero. Entonces es donde uno como contratista serio, pues obviamente que debe hacer las cosas bien, porque pues hay un nombre por medio, las pone. Pero si uno va a competir en ese mercado, pues uno simplemente dice, este no es mi mercado, yo salgo de aquí, me enfoco en otro mercado, pero las técnicas o los procesos del deber ser en un mundo actual no son los que corresponden. Tal vez son procesos de un mundo anterior, estamos hablando de procesos de demolición de los 80s, 90s, que ya estamos hablando mucho. Entonces, es que debe ser en el ahora. Eso es que para lo que usted toca, ingeniero, sí es muy importante decir que eso de ver a alguien con una manguera al lado de una máquina, cargando una maqueta, eso sí es un show total. A mí me parece que es una obra de teatro, porque la verdad no hace ninguna función. O sea, usted coge el material petro, yo lo he lavado, todo, lavo el material petro. Una vez se quiebra, o sea, tampoco sirve. O sea, son prácticas que se hacen como para cumplir o para mitigar, pero no es la solución. No es la solución, no. Y de cierta manera, imaginémonos este recinto. Si yo voy a tirar esta pared, yo no la puedo impregnar de agua porque no le va a entrar el agua, ¿sí? Y en el momento simplemente de romper, llegó el viento y se llevó. Es difícil. Digamos, en nuestros procesos internos estamos viendo muchos temas tecnológicos en el exterior, pero lo que nos viene a complicar el asunto es el volumen que uno debe manejar. Si tú estás implosionando este edificio y que es un volumen bastante grande, ¿qué tantas estaciones de bomberos o qué tantos maker club, que son esas grandes turbinas que botan agua, qué tantas tienes que colocar y en dónde las debes colocar? Claro, tú puedes hacer un análisis, ver rosa del viento, para dónde va el viento, cuando caiga para dónde va a coger y pues en función de eso colocar los chorros. Pero es que estamos mitigando un problema generando otro problema. Entonces es empezar a balancear. Es curioso, pero en eso estamos y hay que aprenderlo a hacer de una buena manera. Corrupción y competencia desleal. Entonces, ejemplos o consecuencias. Creo que los actos de corrupción más conocidos en demolición son disposición ilegal, certificados ilegales y disposición ilegal de reutilización de materiales peligrosos, ¿no? Y ahora pues en general lo que hablamos ahora del hierro, no sé si valga la pena mencionarlo. No sé usted qué piensa del hierro. Del hierro. O sea, a mi Diaco, yo tuve una reunión con la jefe de sostenibilidad de Diaco y ella me decía, yo no sé hasta cuándo van a entender que la reutilización del hierro de demolición está prohibido porque es un material que ya está fatigado. Claro. Entonces por eso uno va a competir y entonces llega uno y dice, venga, le ofrezco a usted, constructor, 800 pesos por kilo por la chatarra.
No, es que la competencia me está dando 1200. Ah, no, pero van a reutilizar, o sea, en temas de corrupción, pues, un primer punto es la disposición ilegal. Sí, la disposición ilegal es cuando hacen demoliciones y las botan en cualquier lado, en cualquier humedal, en cualquier mar, porque me ha tocado ver videos en Cartagena de gente arrojando residuos en el mar. Y creo que ahí es un problema no solo del demoledor, porque es que el demoledor venía acostumbrado a hacer eso, ¿sí me van a entender? Es un problema de educación, es un problema de normatividad y es un problema de responsabilidad extendida al generador. El generador debe entender que debe visitar los sitios de disposición de esos residuos, entender que es responsable de la disposición de esos residuos y no es delegar una demolición y entreguen un informe y ya, porque pues también he evidenciado que hay demoliciones donde ni siquiera los constructores piden certificados y eso es grave porque va en contra de la normatividad y fuera de eso porque se le pierde la trazabilidad del residuo. Y al perder la trazabilidad del residuo, ¿qué está pasando? Pues este tema de disposiciones ilegales. Claro, pues en ese sentido lo grave sería que pues existe una norma, ¿sí? La norma tiene obligatorio cumplimiento. Una autoridad puede ir fácilmente a una obra, irse detrás de un vehículo, una volqueta y mirar qué sucede. En un proyecto en Cali sucedió. Okay. Y individualizaron y castigaron fuerte. Y estamos hablando de no hace mucho, eso fue en junio del 2023 de este año, ¿sí? Entonces no es un tema reciente, o sea, que sí se está haciendo control. En ese asunto es muy complicado porque muchas veces, y se ha identificado, y es donde uno como contratista dice, en ese nicho de mercado no trabajo. ¿Por qué? Porque los precios están muy económicos. ¿Y por qué están muy económicos? Porque si tú tienes que llevar un material desde, no sé, a 170, un ejemplo, hacia el sur de Bogotá, en donde fácilmente un acarreo puede llegar a valer 25.000 a 30.000 pesos metro cúbico, ¿sí? Y tú dices, no, pues ya nada más el costo de ese ítem en mi presupuesto son casi 29.000 pesos y cobran metro cúbico 28.000. ¿Dónde está la máquina? ¿Dónde está el personal? ¿Dónde están todos los administrativos? ¿Dónde está el tema DIAN? ¿Sí? Entonces ahí es donde uno dice, sí, efectivamente apareció un certificado de cualquier escombrera, no precisamente las del sur, sino de cualquier otra escombrera que dice efectivamente me llegó allí, pero no llega allí. Entonces es un mercado oscuro, un nuevo mercado en donde se están vendiendo certificados y eso es evidente. Y bien difícil de controlar. ¿Y por qué es bien difícil de controlar? Porque nadie aquí, somos pocos, los que podemos pronosticar cuánto residuo pétreo va a salir de una demolición. Eso no podemos saber, ¿cierto? Ustedes son ingenieros, yo no, pero ustedes saben que yo puedo cubicar, volumetrizar una estructura y saber aproximadamente cuántos metros cúbicos de material me va a salir. Pero claro, eso no sucede. Aquí nadie presenta un informe de, oiga, yo lo que voy a generar es tanto para que la autoridad ambiental pueda ejercer control sobre esa base. Entonces no tiene base. Entonces yo puedo decir, uy, venga, este edificio van a generarse 500, que eso va a ser yo, voy a decir un número por decirlo, 150 metros cúbicos o 200 metros cúbicos de material van a salir de esta demolición. Certifique 100, certifique 50, porque al final toca certificar alguna parte. Entonces algún material lo llevo bien, lo certifico y el resto lo pierdo, porque ¿quién hace control sobre eso? ¿Me entender? No hay una base que la autoridad ambiental pueda decir, es que yo sabía que ahí se iban a generar tanto. Eso no existe y eso debería existir porque es matemática básica, eso es pura geometría. Sí. Suma, resta, si al caso una pequeña multiplicación. Exactamente. Es muy sencillo y si es fácilmente controlable. No, y realmente el generador es el que reporta cuánto supuestamente va a generar, entonces realmente pues no puede, lo que usted dice, puede reportar cualquier número y darle cumplimiento y ya por ahí pasa la norma. Inclusive cuando, yo recuerdo que hacia el año como 2015, 2016, que esta norma estaba recién pues publicada, nosotros nos acercamos a la Secretaría de Ambiente a decirle, venga, pero es que es muy difícil competir pues porque no se da cumplimiento a la norma, y ellos realmente decían, pues nosotros ya generamos la norma, pero entrar como un ente de control, nosotros no tenemos los recursos para poderlo hacer. Realmente ellos manifestaban que ellos tenían sus funcionarios para tareas muy específicas, pero que no podían ir de obra en obra revisando a ver quién cumplía y quién no.
Pero acabo de notar que yo conocí funcionarios de la Secretaría de Ambiente que crearon calculadoras para el pronóstico de la cantidad de residuos que se iban a generar en la demolición. Lo que pasa es que como cambia la administración, pues se pierde el conocimiento. El ego hace que se pierda el conocimiento. Entonces llega el nuevo director y se acabó todo el conocimiento y todo eso que hemos construido vuelve a comenzar. Y bueno, lo único que nos queda, la norma. Pero todos esos instrumentos y herramientas de medición, eso es importante. Sí, ¿no? Y ese tema de corrupción pues afecta, como estamos viendo, no solamente el medio ambiente al disponer los residuos de manera ilegal, sino pues que también afecta al mismo desarrollo del negocio de la demolición, del sector de la demolición, porque lo que hablábamos era ahora, pues una empresa cómo va a entrar a competir con una empresa que está en una mala disposición, o sea, es muy difícil. Entonces, lo que tú decías ahora, ingeniero, eso sí, de pronto uno desecha ese tipo de mercados, pero al final eso hace que el negocio como que no evolucione. O sea, si todos nos pusiéramos la camiseta ambiental y social y todo, estoy seguro que el negocio evoluciona grandemente en Colombia. Pues aquí el tema es un tema de cultura, sostenibilidad y control. Todas las compañías y grandes compañías que están pensando en crecimiento, que están pensando en calidad, que están pensando en ser compañías robustas y grandes y sostenibles durante muchísimos años, en este momento están con todos sus procesos de calidad ambiental, técnica, obviamente pues toda la parte de CST. Si estas compañías haciendo un control real sobre este tipo de procesos, los hacen cumplir. Y simplemente, ¿de qué se trata esto? De que si hay una política de calidad cumplible en cada compañía, quiere ser sostenible, que realmente se cumplan las políticas. Yo he trabajado para clientes que son muy estrictos. A pesar de que nosotros somos estrictos, muchas veces nos hemos quedado colgados con cosas que uno dice, esto existe, sí existe y debe cumplir. Muchas gracias por decirnos que existe, aprendimos y lo vamos a cumplir. Entonces uno llega que efectivamente esos procesos permiten que se hagan cosas muy interesantes, que evolucione el conocimiento, que no nos quedemos en prácticas de siglo pasado, sino que podamos seguir adelante. Entonces es ahí donde los clientes tienen una responsabilidad muy importante, no solamente hacia el ambiente, no solamente hacia el mercado, no solamente hacia ellos mismos, sino también a nivel general, a nivel de construcción de conocimiento que permita que evolucionen los diferentes procesos, actividades de demolición, nuevos materiales, nuevas cosas. Esto es interesante, es un proceso de evolución. Me encanta la palabra que toca de cultura, porque definitivamente voy a dar un ejemplo análogo, ¿sí? Como salido del tema de demolición, pero que nos dice mucho del comportamiento latinoamericano en nuestra forma de pensar. Y era alguien hace poquito que me contaba que fue a París y conoció a un mexicano. Que el mexicano le dijo, ¿y usted acá está andando en metro? Y le dijo, sí. Y entonces le dijo, ¿por qué no anda en bus? ¿Usted puede andar gratis en bus? Entonces le dijo, no, me toca pagar. No, pero es que yo conozco cómo hacer para que usted no pague. Porque tenemos esa vuelta a los latinos de ganarnos el pedacito, de saltarnos el transmilenio, y eso es cultural, o sea, eso es una cultura latinoamericana que hemos visto que hace que ahí sí no se desarrolle todo, que nos quedamos de serial. Y creo que me encanta que toque esa palabra porque definitivamente necesitamos mucha cultura. Necesitamos mucha cultura para que esto funcione. Sí, mucha sensibilidad. Realmente si uno quisiera hacer los procesos como tradicionalmente se han hecho, pues hay negocio, uno puede seguir existiendo, uno puede vivir de eso, pero es donde uno piensa, si somos profesionales, queremos tener un mundo mejor, no para el mañana muy lejano, sino para realmente un mañana cercano para nosotros mismos, pues debemos contribuir. Y eso parte desde una sola decisión de cómo hago las cosas y cómo quiero que mi proyecto salga adelante. Cumplir, mira, todos los contratistas, todo el mundo está en la capacidad de poder hacer una demolición así sea la más compleja. Es que no se trata de eso, no se trata de venga y tiramos un edificio, lo desaparecemos y que llegue una nueva estructura. Es ese proceso. ¿Cómo garantizo que si efectivamente voy a tirar un edificio, que pase un gato, que el gato del vecino, que ese gato no vaya a tener un inconveniente,
que no se vaya a ver afectado, que si hay una iguana por allá metida, que se pueda rescatar, que si hay una persona que está allá y que se va a someter a un peligro, que esté mitigado el peligro, y que si algo se va a salir de control, que no sea muy complejo, simplemente que sea un pequeño rescate, salió ileso y se fue para su casa. Esa es la manera en que nosotros cambiamos el chip, en donde todo se puede ejecutar, pero es cómo lo vamos a ejecutar. En caso de éxito de demoliciones y cálculos económicos. Creo que una de las experiencias más lindas o gratificantes que he tenido en mi vida es la demolición de Bronx, ¿sí? Sobre todo por su limpieza previa, porque pues, cuando uno ve el proceso de una demolición sostenible, arranca por una limpieza previa. Obviamente primero está el desmantelamiento de residuos peligrosos, pero después sigue con la limpieza previa. Y limpiar el Bronx fue un reto total. La cantidad de residuos que había, juguetes, alcohol, drogas, o sea, era una cosa increíble, increíble. De hecho, yo estoy acostumbrado a que los ratios de eficiencia en una demolición estén por encima del 90%. No lo hemos logrado hasta el 96% en eficiencia en disposición, en aprovechamiento, ¿me voy a entender? O sea, el 96% de los residuos lo hemos aprovechado. En el Bronx no. En el Bronx casi logramos el 72%, porque era imposible tanto juguete, imposible tanta cosa. Y la verdad, también la reutilización ahí se hacía como, no quiero sonar, ¿cómo se dice? Como esa palabra como de que uno cree en la mala suerte, pero sí, habían cosas que se salían del lugar. O sea, encontramos celdas, esposas en las paredes, cosas que fueron súper fuertes. Habían empleados que se iban de la obra porque no les gustaba, se sentían súper densos. Y lo lindo también de ahí es lo que usted tocaba al principio de este podcast, ingeniero, que es que toca demoler para que haya esa renovación, porque o sea, era un sitio tan triste que si no lo hubiéramos demolido, seguramente lo trasladamos a otro lugar, porque ese va a ser el lío ahora, pero tocaba demoler, o sea, era la única manera. Y entonces tuvo partes feas, pero partes muy bonitas, y me enseñó muchísimo, me enseñó que los CRCDs contienen toda la cantidad de residuos que ustedes quieran. Si les metemos el proceso de limpieza previa, pues contiene todo. Sí, contiene absolutamente todos los residuos que nos imaginemos, porque uno se puede encontrar con todo. Creo que eso fue muy lindo, fue un caso de éxito muy bonito. Sí, pues ahí es interesante hacer, digamos, un paralelo. ¿En qué sentido? Que efectivamente hay muchas obras que cumplen vida útil y que tal vez pueden ser estables, no pueden generar riesgos importantes, se ejecuta una demolición y se fue. Pero ese tema de entrar a sitios complejos, a sitios que han tenido calamidad, o que son urgencias manifiestas, o que están a punto de colapso, ya el tema coge otra connotación, es otro nivel, y es un nivel mucho más complejo. En mi caso, digamos que a pesar que hemos estado en proyectos fuertes como lo fue en su momento el derrumbe y obviamente la implosión del puente Chirajara, temas de Hidroituango, que pues es un proyecto muy hermoso desde mi punto de vista, por todo lo que contiene, pero que se puede trabajar. Continental Tower, quiero traerlo a colación porque es un proceso muy interesante, el cual está muy fresco. Fue el 8 de diciembre del año pasado que se hizo la implosión y que en febrero se terminó la limpieza. Es un proyecto que tiene muchas cosas, componentes bastante complejos. Uno de los componentes es precisamente que entramos a eliminar una contingencia, un edificio que está a punto de caer, que todos los santos días tenía movimientos, que las mediciones daban muchas veces acumulado en 24 horas más o menos 4 o 5 centímetros de movimiento. Es complejo. De hecho, ya el edificio estaba a punto de colapsar por sí solo, lo que sucedió en el Space. Es una cosa impresionante. Tú como estratega tienes que empezar a pensar, ¿qué hago? Porque es que no es solamente el tema de ejecutar una actividad de obra civil que se llama demolición. Es un tema de, hay animales, hay personas que van a estar ahí en riesgo, hay comunidad, porque pues el Interclub, que es el edificio que queda, los dos edificios que quedan justo al frente, estaban en riesgo precisamente porque se pensaba que el edificio le iba a caer encima. O sea, había muchas cosas en riesgo y allí hicimos cosas maravillosas. ¿En qué sentido? Desde el punto de vista de aprovechamiento, el 99.9% de ese edificio se aprovechó, menos 2 viajes de basura, que es algo. De resto,
Concreto se fue para trituración. Acero se fue para siderúrgica. Para hacer nuevos materiales y materiales complemento más no materiales de reuso, que eso no es posible. Y pues se hizo un rescate de fauna, se hizo un manejo de mascotas, se hizo un manejo integral de comunidad, el planeamiento de dónde vas a colocar las cargas, el diseño de esa implosión fue maravilloso en el sentido en que tuvimos la capacidad técnica de poderlo lograr a pesar de que había importantes limitaciones de información, porque una cosa era lo que habían planos y otra cosa era lo que tú encontrabas. Entonces habían estructuras que tenían que trabajar independientes y eran estructuras que estaban unidas. Si tú haces un proceso de implosión en un edificio que piensas que está suelto de un muro de contención, bajas el edificio, pero si no chequeas y te das cuenta que el muro de contención está adosado a la estructura y que la estructura la adosaron para que no fallara el muro porque también estaba mal diseñado, pues implosiona si te traes el muro, ¿sí? Entonces son situaciones muy complejas en donde tú en un solo momento, con oprimiendo un solo botón, pones en riesgo muchas vidas, pones en riesgo patrimonio, pones en riesgo temas ambientales, son muchas cosas complejas. Entonces ese edificio nos enseñó que todo se puede hacer en equilibrio, pero todo toca poner en una balanza. Comunidad, propietarios del edificio que se implosionó, técnica, personal, salud y seguridad en el trabajo, son muchos temas que tú equilibras, pero que si finalmente los analizas desde el punto de vista que son y atraes a los profesionales idóneos para poderlo ejecutar, lo logras. Eso tiene sus costos, por supuesto que tiene sus costos, pero lo puedes hacer y lo puedes hacer de una buena manera. Oiga, ingeniero, y la gente que ubicaba los explosivos en el space tenía que asumir el riesgo de que la estructura se colapsara, porque no creo que hayan hecho reforzamientos para que se viera la gente o cómo hicieron. Bueno, depende, porque pues hay edificaciones que se diseñan y que se tienen que construir cosas para demoler otras cosas, que es el caso del puente Pumarejo, que ahorita lo ampliamos un poco mejor. Pero ¿qué sucede en este caso para Continental Tower? O en su momento para Space. Dos edificaciones que día a día estaban acumulando movimiento y que estaban al borde del colapso. El diseño de implosión permite prever en qué lugares, en qué columnas o en qué elementos estructurales portantes puedes hacer las perforaciones, qué tanta carga le vas a colocar, cómo vas a hacer los tiempos de la implosión, si vas a detonar primero después ese pórtico o todos al momento, o cuántos tiempos debes guardar en las implosiones como tal, en las detonaciones, qué pena. Entonces, tú haces ese diseño, pero tú también tienes que mirar qué tanto vas a someter a tu personal. Generalmente uno utiliza taladros neumáticos para hacer las perforaciones porque es mucho más rápido. Entonces entras, haces las perforaciones, cargas tu elemento estructural, lo cubres, haces las protecciones necesarias y generalmente tu diseño puede ser en la parte inferior, mitad o en la parte superior, depende de cómo tú lo quieras hacer caer. En este caso nos tocó trabajar solamente con parqueaderos, no pudimos subir más hacia arriba, pues subir en el sentido de seguir debilitando la estructura porque ya la estructura no daba, o sea, esa estructura tú le hacías, nos pasó el último día, hicimos una perforación de 1 pulgada, ¿saben qué es 1 pulgada? Al otro día esa perforación amaneció cerrada, todo el elemento estructural se comprimió, 1 pulgada, esa pulgada, si el edificio, digamos, no hubiera estado, o sea, entre lo malo también había algo bueno, porque pues de cierta manera el edificio se reacomodó y en los lugares donde se reacomodó esos elementos estructurales estaban muy buenos. Entonces permitió que ese edificio esa noche no hubiese colapsado. Afortunadamente todo estaba dentro de lo planeado, utilizamos elementos de menor vibración, hicimos las perforaciones, hicimos los cambios con explosivo y todo fluyó. Tal vez allí uno de los grandes inconvenientes o grandes desafíos fue que no pudimos utilizar el 100% del personal por ese riesgo. Entonces no quisimos someter la estructura a tanta vibración, sino tratar de trabajarla
en cómo se iba comportando y era un análisis uno a uno, día a día. Nosotros iniciamos con un diseño de implosión. Según lo que íbamos encontrando, el día 7 ya teníamos estructurado 5 diferentes diseños de implosión que nos fuimos modificando día tras día, precisamente por todo lo que se iba encontrando. Entonces, finalmente nuestro último diseño fue adecuado, cayó y pues afortunadamente pudimos recuperar o evitar que ese edificio cayera al frente. Eso fue un éxito ese proyecto. Complejo. Sí, no, pues desde el tema económico, pues digamos que claramente es un análisis muy minucioso que hay que hacer en los procesos de demolición, porque lo que hablamos ahora es que prácticamente todos los procesos son diferentes, ¿sí? Uno sí puede de pronto llegar como a parametrizar y de pronto decir, no, predios tipo A, tipo B, con ciertas características, como para tratar de tener como precios de referencia, porque nos hemos encontrado muchas veces en el mercado como que el contratante, el cliente quiere una respuesta rápida de tener un precio ya para poderlo, de tener sus cuadros comparativos y pues finalmente irse pues por precio, más que todo son ese tipo de clientes. Pero digamos que en el análisis económico que uno hace, como vuelvo y lo repito, pues tiene que ser detallado y tiene que ser muy juicioso para cada predio. Sin embargo, uno pues sí ve ciertos comportamientos generales donde nosotros hemos podido ver que prácticamente como el 40% del costo de una demolición, podríamos decirlo que está asociado a temas de transporte y disposición de residuos, más o menos como un 20, un 30% está asociado a temas de maquinaria, equipos, y pues un 20% restante más o menos está enfocado como al tema de mano de obra, es lo que yo como que analizo como en los cuadros comparativos que hago de los proyectos. Y hay un factor importante que es el ingreso que hablábamos de los materiales aprovechables, que ahí es donde también pues el contratante o el dueño del proyecto pues tiene que ser muy estricto y muy específico para poder tener una línea de comparación, porque pues digamos que empresas como las nuestras que hacen buenos procesos, pues nosotros sabemos que por ejemplo las tejas de asbesto no pueden llegarse a comercializar para tener un ingreso, que por ejemplo el hierro pues tampoco se debe comercializar para reutilizarlo, sino que eso debe ir directamente a siderúrgica para fundición, y pues una cantidad de elementos que realmente podrían generar un ingreso para la empresa, pero que realmente el tratamiento que dicta la norma o la buena práctica es diferente. Pero sin embargo, pues sí, en muchos proyectos sí se logra recuperar un buen porcentaje del costo. Aproximadamente hemos encontrado proyectos desde el 30, 40, 50% del costo que se logra recuperar a través del ingreso de los materiales aprovechables. Tener en cuenta también el tema de las exigencias en profesionales, ¿no? Es que yo he visto, por ejemplo, demoliciones de casas donde, no, entonces necesita CISO, necesita ingeniero residente, que al final uno abre un cuadro comparativo o da un cuadro de costos y hace un análisis vertical y se da cuenta que el 50% del costo son los profesionales, porque la demolición es tan básica que le meten una mano de profesionales que lo vuelven súper costosos, ¿no? Lo he visto también. Pero pues ahí es donde vamos. Si estamos contratando con una empresa que tiene todo un programa de calidad que tiene que cumplir, hay que hacerlo. ¿Por qué? Porque pues esas son las obligaciones que acarrea hacer, o ese es el compromiso más bien que se debe asumir. Pero entonces en este tema de la cuantificación de cantidades y la cuantificación de presupuestos es difícil poder entrar a competir en un mercado tradicional, porque realmente o hacemos bien el ejercicio o no lo hacemos, porque es que hacerlo a medias no es lo conveniente. Y menos pues frente a esta nueva ola de profesionales que quieren lograr cosas buenas para la ingeniería o lo que se quiera en función de lo que nosotros ejecutamos. Sí es preocupante tal vez ver que muchas veces uno compite con compañías que facturan, pero que tal vez no hacia cliente factura, que tal vez hacia atrás no hacen lo correcto en función de cómo tributan, de cómo reportan, y también son reglas. Para nosotros también son reglas porque nosotros tenemos que cumplir, entregar todo en función de DIAN, estar pagando impuestos mensuales, porque esas son nuestras reglas de juego. Entonces, como son nuestras reglas de juego, nosotros las cumplimos al pie de la letra. Entonces, cuando tú cumples, pero otros cumplen a medias o no cumplen, pues ya de entrada estás afuera. Entonces,
realmente por eso uno decide emigrar mercados. Sí, claro. Sí, cuando yo hablo de lo de la administración, no lo digo porque no lo deberían hacer para una casa generar tanto, sino lo digo por el tema de que el constructor a veces no lo entiende, ¿no? A veces ve una cotización y dice, oiga, pero es que el 50% son profesionales, y yo, pues obvio, es que esa es la exigencia. Sí, lo que pasa es que la demolición es tan pequeña, pues que obviamente no se da. No es que no se haga, o sea, se tiene que hacer, estoy de acuerdo con el ingeniero. Es chévere también el ingeniero cuando habla de todas estas también alternativas que tenemos al demoler, ¿no? O sea, que vienen las nuevas tecnologías, entonces estamos hablando cosas que yo no he visto en Colombia, por ejemplo, hidrodemolición, poca hidrodemolición he visto en Colombia, no he visto máquinas de hidrodemolición en Colombia, no he visto trituradoras en sitio en Colombia, muy poquitas, o no he visto baldes trituradores en estas, no he visto muchas cizallas, he visto una que otra cizalla, casi demuelen mucho con balde y demuelen mucho con martillo. No he visto robots ahorita ya en muy de moda en Estados Unidos. Muy de moda en Estados Unidos, creo que mitigan mucho riesgo de las personas humanas, ¿no? Porque pues, son muy hábiles en ese tema. No he visto cosas de esas, he visto cemento expansivo, eso sí lo he visto, y es buenísimo para cuando se hacen demoliciones silenciosas, creo que es una buenísima alternativa en ese sentido. No sé qué más tengan ustedes que pueden traer. Este proceso de ingeniería es que tú tomas todas las tipologías de demolición y el proceso es cómo las integras, cómo tú puedes desarrollar ejecutar ciertas actividades. Un proceso interesante en donde pues hice una mezcla de varias de estas situaciones fue de hidroipán. En los pozos de presión, unidades 1, 2, 3 y 4, digamos, son los codos superiores que permiten que el agua caiga, coge un codo y llega a casa de máquinas, o sea, la turbina, y empieza a generar. En ese punto se necesitó hacer implosión para una detonación de las rocas, corte con disco diamantado para cortar la roca y colocar un monorriel, demolición mecánica, pero esta demolición mecánica era especial porque no era una demolición mecánica estándar, o sea, un brazo estándar, sino era una demolición mecánica con un brazo largo en un codo hacia abajo. Sí. Entonces nos tocó montar un sistema de cámaras pues, para que el operador no tuviera que estar allá agachado todo el día parado, sino que estuviera en su cabina con un par de monitores y revisando dónde estaba el martillo, demoliendo, y ir bajando poco a poco el pozo. Entonces tú empiezas a articular todo un proceso en donde van varias tipologías de demolición y empiezas a mezclarlas. Bueno, ¿en qué momento llega esta? ¿En qué momento llega la otra? ¿Por qué tengo que utilizar una? ¿Por qué tengo que utilizar la otra? Puente Pumarejo. Puente Pumarejo es va a ser, en el momento que lo estén ejecutando, que tenga que ejecutar, un atractivo impresionante desde el punto de vista no solamente constructivo, sino también destructivo para nosotros. Porque hay que hacer construcción de varios elementos para eliminar otros elementos. ¿Por qué? Porque muchos elementos fueron diseñados para que cumplan una labor, pero no fueron diseñados para el momento de retirarlos. Un ejemplo, si tú estás en una casa en tu balcón y tienes una mochetica en mampostería, tú puedes llegar a eliminarla con martillos, con macetas, pero puede que eso genere mucha dispersión de material particulado. Entonces tú puedes decidir, no, vamos a cortarla con disco en diamante, como vemos todos esos materiales particulados, hacemos el manejo perfecto, pero cuando lo quieras llegar a izar, es un elemento que no se te va a izar. Entonces, ¿qué vas a hacer con eso? ¿Cómo lo vas a equilibrar? Entonces, en ese caso es donde tú empiezas a mirar realmente hasta dónde llego con una metodología, cómo puedo entrar con otra metodología, si tengo que hacer aquí disco con corte, elimino esta pieza, la transporto, la llevo a un patio de demolición fuera del río Magdalena en el caso del Pumarejo y allá hago la reducción, el manejo integral y hasta el aprovechamiento del residuo. Entonces son varias cosas que tú puedes empezar a integrar y pues son varias tipologías de demolición que tú puedes empezar a aprovechar y empezar a mirar cómo lo puedes hacer de una buena manera. Yo quería hacer una pregunta. En el caso que, por ejemplo, un edificio Space o otro edificio que hayan murido por explosión o implosión, se hubiera podido hacer por también demolición mecánica. No sé si usted tenga algún dato hablando del tema económico, como qué porcentaje puede ser uno más costoso que el otro. Mira, hablemos de acuarela, que es un proceso que está muy cercano. Si tú quieres hacer acuarela,
montando una excavadora en el último piso y que empiece a bajar, tienes muchos retos. Puedes dejar más de la mitad de Cartagena sin electricidad. ¿Por qué? Porque tú puedes colocar aquí una excavadora, pero tú vas a tener muros perimetrales. ¿Cómo los vas a traer aquí? Sí, tú puedes cortarlo a punta de demolición manual, lo puedes calar, pero generalmente esos elementos por fuera botan partículas, y partículas grandes. Entonces allí tú puedes botar algo hacia afuera y te puedes tirar una red. Cartagena tiene pues ya una red muy vieja, muy obsoleta, que cualquier tipo de situación, algo que le caiga lo puede romper, puedes dañar esa red eléctrica. Entonces, en este caso, y aparte de eso, pues las placas son, más o menos la placa es de 5 centímetros y las vigas son de 15. Coloca una máquina de 13 toneladas, se te va para abajo. Tienes que apuntar algo, se te complica, nada más con el ronceo de la excavadora, tú puedes ir deteriorando y en algún momento vas a tener un problema de seguridad muy fuerte. Si tú entras a hacer una ejecución desde el punto de vista desmontaje con discos hilos diamantados, perfecto, son elementos que son de concreto y se pueden izar, entonces es aplicable. O tú si haces una implosión, también es aplicable. Entonces, si hablamos en función de cuánto podría valer una demolición así a grandes rasgos, porque pues hay que sentarse uno a trabajarlo, una demolición mecánica puede estar valiendo, teniendo en cuenta mitigación de riesgo y dándole posibilidades de que se pueda hacer, pero unos 5.500 millones. Si tú haces esa misma en desmontaje, se te puede casi que duplicar, o sea, te puede valer fácilmente 9.200 millones de pesos. Y si tú lo haces por implosión, puede estar en el orden de 5.000 millones de pesos. Son esos órdenes de magnitud. ¿Por qué? Por la complejidad, por los equipos que necesitas, por el personal que necesitas, por el manejo ambiental que necesitas hacer, por el manejo de SST que tienes que hacer, rescatistas, tienes que tener planes de contingencia, tienes que hacer un análisis de riesgo. Son cosas mucho más profundas que tú tienes que entregar, porque generalmente este tipo de proyectos están en la mira de todo el mundo. Está el Ministerio de Cultura, está la Alcaldía, está el Gobierno Nacional, porque pues el interés es de Gobierno Nacional, porque le van a quitar recursos si le llegan a quitar la acreditación. Entonces tú vas a tener prensa, tú tienes que hacer las cosas como corresponde. ¿Y cómo corresponde? Teniendo planes de emergencia, análisis de riesgo, teniendo medidas de control ambiental, teniendo unos buenos procesos de seguridad y salud en el trabajo y teniendo un muy buen proceso de demolición, llámese por tipología que se llame, para poderlo ejecutar. Tienes que tener compañías que lo puedan ejecutar, pero que sean compañías serias. Lastimosamente, desde el punto de vista de implosión, nosotros no nos podemos comparar con alguien local, porque no hay alguien que tenga la experiencia y que haya ejecutado obras de tal interés y que sean ser exitosas. ¿Sí? Entonces, nosotros nos comparamos más con empresas americanas, en donde miramos más o menos los márgenes, pero estamos muy por debajo de lo que ellos facturan. Básicamente, si nosotros habláramos de qué edificio, del anterior edificio Trump, el que tenía Trump, que vendió y que creo que en el 2021 implosionaron, este edificio fácilmente allá les pudo haber valido en términos de pesos colombianos a hoy unos 12.000 millones de pesos. Aquí puede estar valiendo por ahí 8.000, 7.500 millones de pesos. Entonces, estamos por debajo de estándares internacionales, pero estamos cumpliendo estándares internacionales por temas de vibración, por temas de ruido, temas de demás. Pero entonces más o menos estamos hablando de ese orden. Claro está que si tú me dices, vamos a hacer la implosión de una estructura de 3 pisos, pues yo como implosión es algo muchísimo más costoso que una demolición tradicional, porque la demolición tradicional sí tiene ese alcance, tiene menos riesgo. Son cosas que se tienen que... No podríamos decir que hay una tipología de demolición que es la mejor, pues, o sea, toda se acomoda a la situación. Sí, la demolición más grande del mundo es la de Morgan en Nueva York. ¿Sí? Son como 200 pisos de demolición, pero todo es de construcción. Todo lo están haciendo desde abajo. ¿Sí? Y se puede hacer. Pero porque las exigencias del sitio dicen, no, acá no van a armar una cantidad de material particulado, no señores, me tienen que demoler así, son las exigencias del cliente. Entonces. Aquí en Colombia se puede hacer. Y con lo que existe en Colombia se puede hacer, con la ingeniería colombiana se puede hacer perfectamente, incluso hasta mejor. Pero
pero pues eso vale. Ahora, Exacto. ¿el cliente colombiano está dispuesto a asumir eso? Claro. Es la pregunta. Esa es la pregunta. Contingencias y desastres, estudios sobre casos de situaciones inesperadas en demolición. De las experiencias del MAP que hemos tenido, que fue, en serio fue muy enriquecedora, es el 2016, el terremoto en Ecuador. ¿Sí? Fuimos contratados por la Fuerza Aérea de Ecuador para hacer un plan de gestión de residuos en situaciones de desastre. Y recorrimos toda la costa ecuatoriana viendo los desastres en Mampa o en varios lugares en Ecuador, donde entendí qué rápido tiene que reaccionar el gobierno ante un desastre natural, porque cuando hay demoliciones descontroladas, como sucede en un desastre natural, comienzan a haber enfermedades, ¿sí? Rapidísimo. Entonces era una pelea entre el tiempo entre nosotros en plantear un plan y el gobierno diciendo no, yo tengo que comenzar a botar ya en un hueco. Claro. ¿Por qué? Porque tengo gente con sed, tengo gente con hambre, van a comenzar a haber enfermedades, vectores, ¿sí? Absolutamente todo, ratas, bueno, absolutamente todo ese tema. Entonces, ese nuevo mercado, porque pues me refiero a esa experiencia porque viene un nuevo normal, y el nuevo normal ¿qué es? Pues el nuevo normal son desastres naturales, son desastres humanos, ¿sí? Son también guerras, todo este tema donde nosotros somos actores principales en ese tipo de cosas. Seguramente el ingeniero ahorita ya nos va a contar ese tema de experiencias de reaccionar rápido de esas contingencias, donde nosotros somos pieza fundamental para que entremos en un mercado ya no de la sostenibilidad, porque la sostenibilidad lastimosamente es una manera más rápida, más lenta de morir, ¿sí? Sino un mercado de la regeneración, ¿sí? Tenemos que volvernos regenerativos, tenemos que saber que esto van a suceder miles de desastres y nosotros tenemos que actuar muy rápido, y no puede haber procesos burocráticos y procesos lentos en actuar hacia desastres de este tipo. ¿Qué piensan, Miguel? Pues, realmente este análisis yo lo he venido haciendo hace varios años junto pues con mis socios, y siempre llegamos a la misma conclusión. La conclusión es que a pesar de que hayan diferentes planes de reacción y contingencia de emergencias, nosotros vemos que realmente no es tan cierto. Por ejemplo, un ejemplo, Puente Grillos, que tuvo un inconveniente allí en el tema de se cayó. Entonces, lastimosamente no hay una reacción. Hay gente que depende de ese puente pues, para subsistir, y no ha pasado nada. ¿Qué sucede? Que las unidades de gestión de riesgo puede que efectivamente hagan una mitigación inmediata en donde recogen, digamos, a las personas, evitan que las personas vayan a tener algún tipo de daño en su integridad física. Pero ¿qué sucede? De para adelante, ¿qué sucede? Imagínate a nosotros donde nos dé un sismo de Armenia en Bogotá. ¿Cómo vamos a reaccionar? O sea, realmente la unidad de gestión de riesgo sí tiene implementado quiénes son los actores que en ese momento pueden llegar a darle la mano para empezar a hacer el simple rescate de personas. Recuerden, las 24, 48, 72 horas de vida después del sismo son vitales. O sea, después de 2 días o 3 días, ¿qué va a pasar? Si tú no tienes ese recurso, si tú no tienes pensado quién te va a dar el apoyo, ¿cómo vas a movilizar a esas personas? ¿Sí? Porque pues obviamente esas compañías, o nosotros como compañías de demoliciones tenemos que estar preparados. Te cuento de nuestra experiencia, a nosotros nos encanta, pero es que es un tema que se nos volvió reiterativo, que cuando hacemos demoliciones grandes, señores unidades de gestión de riesgo, o señores bomberos, o señores Cruz Roja, vengan aquí, hagamos entrenamiento, revisemos, traigan sus perros, organícenlos, hacen adiestramiento Continental Tower, tuvimos más de 45 perros haciendo pues entrenándose, ¿sí? En una situación, digamos que entre comillas real, porque pues es simulada, pero fue un colapso, y los perritos buscando, muy chévere ese tema, ¿sí? Entonces, ¿cómo podemos hacer ese match? No desde el punto de vista de negocio, porque aquí no nos interesa el negocio, es un tema netamente de vidas. Es cómo podemos hacer ese match y cómo podemos, venga, articulémonos ustedes desde la gestión de riesgo, nosotros desde la parte ejecutora,
y cómo podemos organizar realmente un plan de contingencias ejecutable. Y entrenándonos, ¿no? Y entrenándonos. Entrenándonos, porque, o sea, viviendo la realidad. Pero esa idea me parece súper interesante porque es como, o sea, como que existe la policía, la defensa civil, los bomberos, pero no existe como una agremiación o como un ente que pueda ejecutar. Que ejecute. Entonces hay un tema de las agremiaciones o algo es donde empieza a también a tener un impacto fuerte, no solamente para el tema de desastres, sino pues para hacerse sentir en el sector como lo que realmente somos, un factor importante. Digámoslo así, un tema muy importante, el sismo de Turquía. O sea, yo veía pilas de edificio, máquinas excavadoras allá encima, gente con tantas toneladas encima, más las 20 o 25 toneladas de la máquina vibrando, moviéndose en estructuras que no están relajadas, sino que se están acomodando. Entonces, si tú tienes el triángulo de la vida allí, salvándote la vida, pues llegan los excavadores y se acabó el triángulo de la vida. Sí. Entonces, para mí era curioso, yo desde la parte de demoliciones decía, porque es nuestro diario de vivir, porque no hay un simple oxicortador llegando y quite la máquina, quite viga, quite columna y ayudémonos, ¿sí? Saquemos a la gente. Eso se puede hacer, pero entonces, si no hay un plan, si no una preparación, pues no se puede hacer nada. Eso es lo complicado. Claro. Y desde ese punto, mira, en este gremio hay muchísima gente experta en muchísimas cosas. Yo digo, si yo pongo a mi equipo de trabajo, que lo he hecho, inclusive con la Cruz Roja hemos hecho varias cositas ahí de los temas de rescate y demás. Si yo los pongo en una situación de estas, por ejemplo, imaginémonos que se haga, no sé, la impresión de X edificio, que tú metas la gente 15 días a hacer el proceso de demolición, pero es que una demolición en donde tú puedas empezar no a sacarlo por rapidez el edificio, sino empecemos a sacar una viga, una columna, pensemos que hay alguien allá metido, ¿cómo lo vamos a rescatar? Es un ejercicio en campo invaluable. Invaluable, porque eso se va a traducir en personal capacitado para un evento real. Y lo que tú dices, no estamos exentos, en cualquier momento puede pasar algo. Y es importante tener en cuenta todos los gestores que hay involucrados ahí, ¿no? O sea, cuando hablas de agremiación, es muy lindo que cuando yo vivía en España y vi que se agremiaron los gestores de residuos de construcción y demolición, pues obviamente yo fui allá porque ese fue el nacer de MAT, ¿no? Fue el nacer en términos de gestión de residuos de construcción y demolición, y me di cuenta que había muchos demoledores que se habían puesto gestores. Entonces llegó Ignacio Tertre, que era presidente de la Asociación de Gestores de Residuos de Construcción y Demolición en España, que nos llevan 20 años de allá, que muchos demoledores se volvieron gestores de residuos y muchos gestores de residuos se volvieron demoledores porque es así, ¿sí? O sea, porque es como innato que uno se da cuenta como gestor de residuos que demoler es tumbar, separar y disponer de una manera adecuada. Sí, y lo mismo el demoledor se da cuenta que al final le van a salir muchos residuos y va a tener que aprender a gestionarlos de manera adecuada. Entonces, la agremiación tiene que ir encaminada a eso, ¿sí? Encaminada a que no solo se unan los demoledores, sino también los gestores de residuos y también todas estas entidades públicas como los bomberos, como todos estos gestores de riesgos, y se unan, porque definitivamente cuando pasa un desastre y no hay una agremiación o no hay un buen plan que estén identificados quiénes van a reaccionar, entonces el gobierno comienza, bueno, armen una convocatoria. No, eso no puede pasar. Entonces, si fuéramos agremiados, si estuviéramos bien agremiados, y es por eso que MAT ha estado trabajando y buscando que nos unamos, y ahorita nos queremos unir con unas empresas chilenas y con empresas uruguayas y mexicanas para armar la primera agremiación, pero no de gestores de residuos de construcción y demolición solamente, sino también de demoledores, ¿sí? Definitivamente la demolición, con sus excepciones, ingeniero, ha sido un negocio muy informal, de personas informales, ¿sí? Que toca traer a la mesa, toca enseñarles, toca involucrarlos, toca aquí ser un poquito, ¿cómo se dice esto? Pero, o sea, no estar interesados en el beneficio económico, sino en el beneficio que le da no solo a nuestra industria, sino al país, nuestra unificación, que estemos unidos, ¿sí? Fíjate que tú tocas algo importante. Antes de ello, aquí en Colombia se han hecho muchos intentos de hacer agremiaciones de demoledores y excavadores y demás.
porque no ha funcionado. Porque muchas veces el líder del mercado del momento lo hace no por querer que esto crezca, que todos los demás crezcan, sino porque se ha dado cuenta que muchos le están quitando trabajo. Entonces él, desde su posición dominante, dice: agremiémonos, pero todos me consultan. Entonces ya no es una agremiación, sino es: ustedes pertenecen a esta cooperativa, por decirlo de alguna manera, de trabajo de demoledores, todo el trabajo tiene que llegar hacia mí, y yo les voy dando la autorización de quién puede ejecutar, lo cual no es una agremiación, ni es el sentido que estamos buscando. Aquí lo que queremos buscar es, efectivamente, es desde una posición de líder de mercado, es cómo podemos hacer desde los diferentes enfoques, porque pues demolición, como tú lo dices, no solamente ejecutar, es ingeniería, es planeación, es cómo miramos el tema ambiental, cómo miramos toda la parte de SST, toda la parte cultural, toda la parte social y muchísimas más áreas, cómo todos ellos pueden entrar a este círculo y cómo nos pueden complementar, y que nosotros desde la generación o el diseño de proyectos de demolición podamos tener todas esas variables incluidas y podamos llevar algo mucho más armónico hacia este mercado, ¿sí? Que nosotros podamos decir: no, es que estamos aquí en el puente de la 68 con 1 de mayo y casualmente hace, no sé, 100 años existía aquí otro puentecito, que es un puente colonial. Entonces, venga, ¿cómo lo cuidamos? ¿Cómo permitimos que él exista? Pero al mismo tiempo, ¿cómo permitimos que el desarrollo se dé? ¿Sí? Yo veo que la agremiación debe ser más desde ese punto de vista. ¿Cómo nos complementamos y llevamos algo al mercado y empezamos a que los que están, a los tradicionales, cómo pueden crecer en conocimiento para que esto mejore? Exactamente. Es ahí donde está la tarea. Y también obviamente en influir en la normatividad, ¿no? Y influir también en la ilegalidad. ¿Sí? Nosotros como agremiación pues tendríamos más fuerza en influir en la ilegalidad que sucede en Bogotá, porque en Bogotá, cuando yo comencé, habían casi 350 sitios de disposición final ilegales. Hoy estamos bordeando los 170, 180, hemos mejorado con respecto a lo que... Pero aún miren el reto que tenemos, un 170 sitios donde están botando indiscriminadamente los residuos, y como no estamos unidos, pues a uno estando solo, ponerse a hablar. Es complejo. Pues sí, en Colombia, pues sí, da cierto miedo, sí. ¿Cómo puedes exponer a tu familia o hasta tu propia empresa y tus propios empleados? Entonces, yo creo que la única manera es unirlos, y yo invito, como Eli Jiménez, como representante de MAT, a todos los demoledores y a todos los gestores finales en Colombia, a que se unan, a que nos unamos, a que yo no quiero ser el presidente de esa agremiación, pongan el que quieran, pero hagamos algo, porque necesitamos un país que sepa a dónde llevar el dedo cuando llegue a pasar algún desastre. Tenemos que saber a quién acudir, y si no estamos unidos y estamos dispersos, va a ser muy difícil que eso pase, ¿no? Y que todos los actores se conozcan, o sea, que si tú llegas y ves a Defensa Civil o a bomberos o a Cruz Roja con su canino haciendo el rescate, tú puedas articularte y no, venga, ¿qué hace? No, ven, vamos a hacerlo, ya tú lo sabes, ya yo lo sé, rescatemos a la persona, hagámoslo. Eso es chéverísimo desde la parte de atención de desastres, y desde la parte ya como tal, desde nuestro core de negocio, sí es importante que podamos tecnificarnos. Nosotros, demolición, no somos la actividad de limpieza, somos una actividad que realmente merece estar incluida, porque aquí también hay diseño, aquí también hay tecnología, hay ingeniería, hay manejo ambiental, hay cumplimiento de calidad. Entonces, en ese sentido, es importante que podamos articular muy bien este proceso constructivo llamado, no sé, generación de nuevos proyectos o lo que sea, pero que nosotros estemos articulados y que trabajemos de la mano, porque pues definitivamente es muy triste y realmente es bastante complejo ver que cuando tú estás haciendo un diseño de una demolición, que pues hasta ahora nosotros lo estamos haciendo así de una manera intensa, y empiezas a mirar, bueno, voy a ir a las normas técnicas del INVIA, a ver qué especificaciones técnicas hay en función de demolición, habrán 4, pero este espectro es muchísimo más amplio y nos ha tocado construir conocimiento en función de esas especificaciones, y lo hemos hecho y está perfecto, porque pues esa también es la labor de nosotros, esa construcción de conocimiento.
pero una norma sismo resistente que te permite hacer construcción, porque no hay una norma que nos permita hacer desconstrucción con cumplimiento normativo. Y esos son los desafíos que nosotros como integrantes de este proceso lo podemos hacer, y yo creo fielmente que con todas las experiencias que tienen todos estos actores lo podemos hacer sin ningún problema. Me encanta eso que acaba de decir. Y pienso que ha habido un avance muy importante, que hoy en día, anteriormente como que el conocimiento se guardaba como un tesoro, que eso era lo que usted sabía y eso nadie se lo podía descubrir porque le quitaban el negocio. Hoy en día la economía no funciona así, las tecnologías, entonces hoy en día el conocimiento, inclusive Max se ha encargado mucho, y empresas como las de ustedes también de dar el conocimiento, de difundir el conocimiento, porque esa es la única manera de poder tener mejores prácticas, de que los clientes o dueños de proyectos aprendan y asimismo exijan y saquen unos pliegos de licitación bien estrictos. Y pues esa es la manera o sea, las agremiaciones servirían mucho para eso, para empezar a difundir el conocimiento desde todos los puntos de la cadena. Y como para cerrar, déjenme recalcar lo que dice el ingeniero, porque me encantó. La demolición no es hacer solo limpieza, no es tumbar y limpiar. La demolición también es agrimensura, y la agrimensura viene de medir los terrenos, viene de la matemática, viene de la física, viene de la química, de la trigonometría, del cálculo, de todas las áreas de conocimiento las involucra la demolición, porque uno tiene que saber como demoledor de todo, porque se encuentra y se enfrenta ante todo, ¿sí? Así como el constructor. Entonces, ojalá dejemos de verlo como eso, sino veámoslo como el principio y el fin de cualquier estructura, ¿no? De cualquier edificio, de cualquier edificación. Entonces ahí tocas un tema muy interesante, porque fíjate que en los procesos de inclusión, más que todo, nosotros no vamos a mirar dónde pongo y cómo cae. No, nosotros tenemos que mirar qué tanto pesa, cuál es el sistema estructural, cómo está compuesto, cuál es su rigidez estructural, cómo es su comportamiento dinámico según su prediseño, su diseño, cómo está estructurado. ¿Cuál va a ser, y eso es importante, cuál va a ser la onda durante la explosión y cuál va a ser la onda durante la caída? O sea, cómo esa caída, esa edificación va a aportar ondas sísmicas hacia los otros edificios. Pero ese tipo de cosas nos llevan a crear otro tipo de conocimiento, y ese conocimiento nos lleva a plantear unos diseños más estrictos. Te lo cuento así de sencillo. Sabiendo que Torre Space cayó la 6, la 5 se implosionó, y de la 4 hacia la 3 se implosionaron en un segundo evento, que eran edificios que eran vulnerables, ¿cómo se pudo ejecutar una implosión perfecta sin afectar lo que ya estaba vulnerable? Porque en el proceso de diseño de esa implosión uno sabe cómo debe colocar las cargas para que esos elementos vayan cayendo articulados, y que no sea algo de solo pieza, sino que vaya cayendo suavecito y que no genere afectaciones. Todo eso se construye a base de experiencia y a base de conocimiento. Las Torres Gemelas demostraron que es una caída de un edificio, que todo el mundo piensa, no, se cayeron las dos torres. No se cayeron las dos torres. Se cayeron las dos torres y muchas más. Y a kilómetros de distancia, porque la vibración, como que dice, la onda y generó un impacto pues, al entorno. Entonces, pues, es eso. Pues, eso no es más. Muchas gracias. No, pues el reto es grande, pero vamos es para apasionante. Es adentro. apasionante el gremio que Siempre que nos uniéramos. No, y lo interesante del asunto es que somos jóvenes en el sentido en que nosotros tenemos ganas de explorar muchas cosas, de crear muchas cosas, y pues esa es la tarea. Que lo que hagamos, lo hagamos, pero lo hagamos bien. Así es. Desde un sentido no solamente social, no solamente ambiental, sino es crear esa cultura de las buenas prácticas, y sobre todo en la ingeniería, y en este caso desde las demoliciones. Ingeniero, como representante de MAT, quiero agradecerle muchísimo, en serio, haber estado acá. Aprendí un montón, ¿sí? Todos los días se aprende y nada como aprender de los mejores. Entonces, bienvenido, muchísimas gracias, le agradezco un montón. Con todo gusto. Gracias, ingeniero, también a usted. Gracias.